Buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM, aquí en el campus de Morelia. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Pablo Gershanik, un aliado, diría yo, ya de la unidad. Esta es la segunda vez que participa en nuestro seminario, en el Seminario de Identidad, Cultura y Sociedad. En esta nueva etapa virtual, a la que le hemos denominado Imaginar Nuevos Mundos. Antes de darle la palabra a Pablo, voy a hacer una pequeña presentación a través de su trayectoria, de su semblanza curricular, y después ya Pablo podrás entrar en materia. Pablo estudió la carrera de actuación en el Núcleo de Estudios Teatrales en la Ciudad de México. Se especializó en teatro físico en The Desmond Jones School of Miming and Physical Theatre de Londres y en la Escuela Internacional de Teatro de Jacques Lecoq de París. Entre sus maestros se encuentran Raúl Quintanilla, Eugenio Barba, Mauricio Cartún, Rubén Schumacher, Emilio García Güevi, Norman Taylor y Philippe Genti, entre otros. Desde hace 20 años trabaja actuando y dirigiendo teatro, así como enseñando de actuación, teatro físico y clown en lugares tales como el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, en la Escuela Nacional de Cine, la Escuela de Circo La Arena, el Instituto Universitario Nacional de Arte y el Programa Arte Rodante del Ministerio de Educación de Argentina, en la Diplomatura en Títeres y Objetos de la Universidad de San Martín, en la Escuela Internacional de Marionetistas, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de San Martín, como coordinador de la diplomatura en interpretación de máscaras en la misma Universidad de San Martín, en el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, en la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Argentina de la Empresa, en la Escuela Internacional de Creación Teatral Cabuay y en el Estudio Gershanik. Pablo, un gusto tenerte de nuevo por acá. Te escuchamos con atención para presentarnos tu trabajo, la metáfora como posibilidad de resiliencia. Bueno, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Mariana, a Laudir y a todo el equipo que llevan adelante este precioso proyecto, a la UNAM. Y como bien dicen ustedes, este encuentro es un nuevo encuentro y es el resultado de una complicidad que se viene dando ya de un tiempo para acá. En un primer momento en una colaboración de manera presencial, que tuvo como dos primeros florecimientos, que fueron por un lado una conferencia hace un poco más de un año y al mismo tiempo un primer laboratorio de maquetas íntimas. Cuando recibí esta nueva invitación me pareció interesante de alguna manera dar continuidad un poco a lo que ha sido este proyecto desde entonces y al mismo tiempo, bueno, compartir algo de los orígenes y del punto de fundación de este proyecto para quienes no lo conocen y finalmente me parece que será interesante en todo caso entablar una conversación mucho más que un monólogo. Me dedico al teatro y me dedico al teatro para dialogar, fundamentalmente. Me parece que lo interesante de encontrarnos tiene que ver con construir un imaginario que derive del encuentro entre dos imaginarios y no solamente en la aceptación o en la recepción de uno de ellos. Así que bueno, pues nada, si les parece bien, les quiero hacer una pequeña presentación de lo que ha sido este proyecto y de lo que sigue siendo hoy este proyecto. Comentarles simplemente que es un proyecto que inició en 2016 en Argentina, en un espacio llamado el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es un espacio que pertenecía, y ahora ya les contaré con más detalle, pero que pertenecía fundamentalmente a un predio emblemático del horror que instaló la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. Este espacio perteneció a la Marina, a la Armada Argentina, y fue parte de la famosa y célebre Escuela Mecánica de la Armada, que es el campo de concentración, detención clandestina y tortura más importante de América.
Es un proyecto que inicialmente surge ahí, en este espacio que se constituye como un museo consagrado y dedicado a la memoria, y a partir de ahí un poco lo que ha sido su deriva hoy hacia algunos puertos europeos en los que radico actualmente y desde los que trabajo en la relación entre resiliencia, representación, memoria y al mismo tiempo entre Europa y América Latina. Así que si les parece bien, les voy a hacer una pequeña presentación, les voy a compartir una pequeña presentación. Les pediría simplemente que me digan si se ve bien y sobre eso vamos adelante. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Sí, adelante, Pablo. Perfecto. ¿Qué significa reconstruir una tragedia? ¿Qué significa para una persona, para una familia, para un colectivo, para una sociedad, reconstruir una tragedia? ¿Será que reconstruir significa, a la manera de un arqueólogo, la posibilidad de volver haciendo una suerte de arqueología íntima a la imagen inicial del horror? Como si uno pudiese disectar, volver a la matriz y disectar todos y cada uno de los ingredientes que configuran una escena que hemos vivido, una escena traumática, una escena emblemática que hemos vivido y que nos sigue acompañando desde ese momento. Será la posibilidad de organizar y de clasificar cada uno de estos ingredientes, por llamarlo de alguna manera. ¿O será que reconstruir, por el contrario, tiene que ver con cambiar la historia, con contar y con contarse la historia desde otro lugar, con encontrar otro punto de vista, otro punto de mira para hablar de una historia que nos atraviesa, tanto en lo personal como en lo colectivo? Pensar en términos de representación. ¿Cómo miramos el horror? ¿Cómo miramos aquello que es prácticamente imposible de nombrar y aquello que es imposible de ver de manera frontal? Pensando en esta idea de representación, quise trabajar sobre y compartirles a ustedes algunas imágenes y algunos espacios estéticos y creaciones artísticas que dan cuenta de esta segunda posibilidad también. Una de ellas es este trabajo que hace Art Spiegelman, un dibujante cuya historia está vinculada a la Shoah, al Holocausto, y que, bueno, y que explica o narra a través de la figura de gatos y ratones esta doble mirada, ¿sí? entre el Holocausto y el pueblo judío. ¿O será que reconstruir es un poco ambas? Es esta mezcla entre una documentación y una transposición, ¿sí? Será volver a esta imagen de origen y al mismo tiempo, una vez que uno se sirve de esa imagen de origen, contar y contarse nuevamente y de otra forma la historia. El trabajo que ven aquí es el trabajo de una compañía americana de teatro dirigida por un autor venezolano, americano, llamado Moisés Kaufman, y es un proyecto a partir de un trabajo de investigación que desarrolla esta compañía, fundado en un crimen que se comete en 1998 en Laramie, en Wyoming, en la América Profunda, donde un joven universitario, Matthew Shepard, es matado, secuestrado y violentado hasta su muerte en un crimen homofóbico perpetrado por gente cercana a él, conocida por él, de su propia escuela, y que en ese momento generó una gran convulsión en la opinión pública norteamericana, un momento en el cual todavía la discusión sobre la tolerancia, la diferencia y la otredad no estaba del todo instalada. Y lo que hace esta compañía es ir a visitar durante varios momentos de un año, en 1998, a la ciudad de Wyoming, a Laramie, en Wyoming, y a partir del encuentro que tienen con la comunidad, con los asesinos, con el seguimiento del juicio, con la gente que estaba en el bar en donde es el secuestrado y violentado esa noche, con la familia de él, con toda la gente que rodeaba un poco su entorno,
hacen todo un trabajo de reconstrucción dramatúrgica, en donde ellos mismos interpretan a los personajes a los que entrevistan, con lo cual se produce este doble espacio entre documentación y transposición. Esta obra es hoy la obra más representada del teatro americano en este momento. Ya Mario tuvo la gentileza de presentarme, pero bueno, simplemente a manera de anclaje quería decirles esto, que es, para mí, el teatro está dividido entre estas tres aristas, entre estas tres cuestiones que son complementarias y al mismo tiempo territorios independientes entre sí, que es la pedagogía y la investigación teatral, la actuación y la dirección. El trabajo que yo hago desde la creación teatral es un trabajo que integra circo, teatro, así como el trabajo de las máscaras y el trabajo del teatro de objetos. Son un poco los territorios que circundan mi creación estética. Y esta es la ciudad donde yo nací. Esta es la ciudad de La Plata, en Argentina. En esta ciudad nací yo en 1974. Siempre hago al momento de presentar la misma pregunta y es, ¿qué les llama la atención de esta ciudad? ¿Qué les parece curioso de esta ciudad si uno la ve por primera vez? ¿No? Y la gente tiene distintas respuestas. Hablan de la cuadratura, hablan de la simetría, hablan de las diagonales, hablan de distintas cosas y todas ellas son evidentemente ciertas y acertadas. La Plata es una ciudad perfecta, entre comillas. ¿Qué quiere decir que es una ciudad perfecta? Que es una ciudad que ha sido concebida antes de ser construida, que se juntaron en un momento un urbanista francés, Pedro Benoit, y un arquitecto y político argentino, Dardo Rocha, en 1882, y se preguntaron cómo poder hacer una ciudad ideal, cómo hacer una ciudad perfecta. Y entonces pensaron que tenía que ser una ciudad matemáticamente idónea, es decir, una ciudad donde la calle 1 siguiese a la 2 y la 3 y la 4 y la 5 y así sucesivamente hasta la 32 y luego lo mismo desde la 32 hasta la calle 72, teniendo una plaza que es la Plaza Moreno, que es la plaza matriz, de la cual se desprenden dos diagonales que recorren la totalidad de la geografía de la ciudad, cada 6 calles una avenida, en todas estas avenidas plazas, en el medio de la ciudad una suerte de eje fundacional que es el espacio en el cual residen todos los edificios públicos de la ciudad a lo largo de 200 metros, son edificios de 2 cuadras. Entonces, bueno, todo este eje toma el centro, el corazón de la ciudad hasta llegar al bosque, que es este espacio verde que ven en la parte superior del mapa. Tanto pensaron en una ciudad perfecta que imaginaron crear un anillo periférico, una suerte de anillo circunvalar a toda la ciudad, que haría que el viento que girase por esta ciudad, viniendo del Río de la Plata, entrase por las diagonales y se dedicaron a plantar árboles de tila por toda la ciudad para que en estas diagonales el perfume de la tila perfumara toda la ciudad. Parece un detalle jocoso, pero a mi modo de ver tiene que ver con un momento en el cual todavía Argentina era un proyecto de país, era un proyecto de nación. Se pensaban los espacios en función de una idea de progreso, en función de una idea de bienestar, en función de una idea de desarrollo. Y en ese punto, pues era todavía esta idea de las luces del progreso, ¿sí? Era una sociedad positivista y en todo caso creyente de su capacidad como nación. El tiempo se encargó de desmentir un poco y el siglo XX se encargó de desmentir un poco y el XXI ni que hablemos de esta posibilidad de Argentina y de nuestra América Latina de estar en otro lugar del que estamos hoy en día. Aquí tienen entonces el plano fundacional de la ciudad, como puede haber sido pensada o vista en ese momento. Ustedes saben que junto con La Plata hay otras ciudades que han sido diseñadas y pensadas. Digo, en América Latina en particular hay 3. La ciudad de Brasilia, por un lado, y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué tiene de diferencia? Que bueno, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra, es una ciudad en anillos. Tiene una serie de anillos que circundan, un primer anillo comercial, perdón, un primer anillo administrativo y burocrático, un segundo anillo comercial, un tercer anillo residencial, un cuarto anillo industrial, en fin, va abriéndose en anillos. La Plata, en cambio, es una ciudad que mira hacia adentro, que le da la espalda al río y mira a su interior. Aquí pueden ver a La Plata en relación con el río de La Plata. La Plata es una ciudad que queda a 1 hora de la ciudad de Buenos Aires. Como en México existe la Ciudad de México y el Estado de México y su capital es la ciudad de Toluca,
En la Argentina, la ciudad de Buenos Aires tiene también la provincia de Buenos Aires y la capital de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata. Es una ciudad pequeña de 500.000 habitantes, estudiantil, universitaria, y que durante los años 70 fue una ciudad muy, muy comprometida con la lucha política, junto con Córdoba, junto con Rosario, junto con Mendoza. Fueron ciudades que básicamente tuvieron en ese momento una capacidad de movimiento y de movilización intelectual, sindical, universitaria, estudiantil, muy, 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 muy importante. En esta ciudad de La Plata nace Mario Gershanik, quien es mi papá. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes de la familia Gershanik. Como les digo, La Plata queda a una hora de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no era extraño pensar que Mario a sus 4 o 5 años podía ir con sus papás y sus abuelos al zoológico en Buenos Aires. No es extraño tampoco pensar que desde Buenos Aires viniesen los amigos y la gente querida al casamiento de mis padres en el año 73. En la imagen que ven arriba a su derecha, Mario y Graciela, mi mamá, se casan y tiempito después se reciben ambos de padres cuando llego yo a sus vidas, en el año 74. Mario era médico pediatra, Mario era jefe de residentes del Hospital de Niños, que es el Hospital Pediátrico de la Ciudad de La Plata, un hospital público, muy, muy combativo y muy, muy ocupado de la lucha por la salud pública, en un momento en el cual la Ciudad de La Plata, la Argentina y el continente entero estaba muy, muy movilizado por múltiples fenómenos políticos, sociales, que convulsionaban y al mismo tiempo esperanzaban a nuestro continente. Mario, como les decía, era profesor de la universidad también, enseñaba en la cátedra de pediatría en la universidad y era obstetra y neonatólogo en ese momento. Mario era también militante político, pertenecía, a diferencia de lo que es el movimiento de los montoneros, por ejemplo, que es un movimiento fundamentalmente ligado al peronismo y a una idea nacionalista. Mario pertenecía, junto con mi mamá, a un movimiento mucho más influenciado por lo que había sido el accionar del Che, tanto en Cuba inicialmente como después en la campaña de la Sierra Boliviana. Pensar en los 70s en Argentina es entender, bueno, lo que habían sido distintos movimientos de liberación nacional en el África, en América Latina, empezando por el movimiento, obviamente, revolucionario cubano, del cual México pues tiene una mirada muy, muy cercana en el hecho de que, bueno, de que un punto de partida y de encuentro para buena parte del movimiento cubano fue México. Luego entonces también pensar bueno, que todo lo que había sido en la campaña del Che en la Sierra Boliviana, todo lo que había sido el movimiento de liberación tanto en Vietnam por un lado, como lo que fue la llegada del allendismo en Chile en el año 70, y cómo eso influenció enormemente a todo lo que fueron movimientos revolucionarios en Argentina, obviamente el Mayo francés y el momento del Tlatelolco mexicano, como momentos de una enorme activación, ¿sí?, del compromiso político de esta generación, que es la generación de nuestros padres, una generación nacida en los 40 y en los 50, muy joven en ese momento. Mario era también un potente deportista, jugador de rugby. Ustedes saben la pasión que tiene Argentina fundamentalmente por el fútbol, pero también existe una enorme pasión por el rugby que tiene otras características bastante distintas a las del fútbol. Mario jugaba en el equipo de la Universidad de la Ciudad de La Plata y jugaba en una posición llamada ala. Para quienes no conocen el rugby, les puedo decir, y la foto también se los demuestra, que hay distintas fisicalidades, distintos físicos en el rugby. Están los más fuertes que se encargan de ir al choque y están los más ágiles, los más corredores que se encargan, como Mario, siendo ala, justamente de tomar la pelota y encargarse de anotar a la mayor velocidad posible. ¿Sí? Esta es la casa de la familia Gershanik, una casa bastante típica de una clase media que venía del campo, una clase media judía que había migrado, que había dejado la Europa de aquel momento a principios del siglo XX y que habían ido a Argentina a hacer la América, a intentar reconstruir un poco la vida que llevaban en la Europa central, trabajando primero la tierra y después buscando progresar socialmente en el hecho de que sus hijos pudiesen dedicarse a actividades universitarias, académicas,
Mario es en ese sentido la primera generación de médicos en mi familia, ¿no? Y es la primera generación de profesionales. Mario nace en esta casa en 1974 y Mario muere en esta casa en 1975, a los 30 años. La madrugada del 10 de abril de 1975, un comando de la Alianza Anticomunista Argentina, un grupo parapolicial de choque, creado, formado, defendido, cobijado por las fuerzas del Estado, que ya en ese momento operaban de manera abierta y muy, muy violenta contra toda la oposición democrática y de la izquierda, tanto peronista como no peronista, con un modus operandi bastante reconocible, y es el hecho de tener estos Ford Falcon que ustedes ven aquí arriba a su derecha, estos Ford sin placas y estas escopetas de caza que son las Itaca, muy cercanas a lo que es la Cuerno de Chivo, la AK-47 hoy en día, y que lamentablemente tan célebres se han vuelto en todos nuestros países. Una patota, como se les dice en la Argentina, una banda violenta al mando de este señor, Carlos el Indio Castillo, irrumpe en nuestra casa la madrugada del 10 de abril en la intención de secuestrarlo a Mario, de llevárselo de la casa por la fuerza. Mario, como les decía, deportista digno y joven, se defiende, nos defiende y se vuelve imposible sacarlo de la casa. 14 hombres que han tomado la casa por techo, rompiendo las puertas con hachas, entrando con todo lujo de violencia, contra una familia desarmada, intentan llevarse el cuerpo de un hombre, intentan llevarse a un hombre que resiste y no lo pueden sacar. Ante esta imposibilidad de hacer lo que vinieron a hacer, toman la decisión, sobre todo este hombre, de asesinarlo frente a nosotros a sangre fría y lo matan de 80 balazos. El cuerpo de Mario recibe en ese momento 80 balas. Creo yo hacerme un poco la misma pregunta que tal vez ustedes se puedan hacer, y es, ¿80 balas? ¿Qué significa 80 balas? ¿Qué significa sembrar de veneno 80 veces un cuerpo para intentar quitarle la vida si una sola bala puede ser suficiente? Este es el titular que en ese momento, a la mañana siguiente, utiliza el periódico local para dar cuenta de la noticia, hablando de cómo un grupo terrorista asesina a un médico. Pero lo que me parece más importante es contarles cómo finalmente, seguido de este acto violento, hubo una gran huelga médica en la Ciudad de La Plata y en la Argentina. Quiero decir con esto que el asesinato de Mario fundamentalmente es una suerte de golpe ejemplar y de instalación de terror, no solamente en un sector como es el sector médico, sino en toda una serie de sectores, de una clase media, urbana, intelectual, comprometida, de un deporte comprometido, de una medicina comprometida, de una clase media judía vinculada a cambiar el destino de la Argentina de ese momento. Y seguido de esta muerte vino el exilio de una enorme cantidad de gente, médicos fundamentalmente, que así como nosotros partieron en ese momento al exilio en México. Ustedes lo saben mejor que nadie, México es un país que tiene una tradición generosa de asilo y que ha hecho desde los años 30, con la llegada del exilio republicano español, de muchos lugares ha hecho su casa. El exilio argentino, pero el exilio también uruguayo, el exilio chileno, el exilio peruano, el exilio colombiano, en fin, múltiples exilios, boliviano, se dieron cita en México, y México en ese punto fue no solamente un lugar para sobrevivir, sino un lugar para volver a vivir y para poder crear proyectos académicos, proyectos artísticos, proyectos intelectuales, proyectos familiares, proyectos de vida, en fin. Y, y en ese punto, pues el agradecimiento más grande, ¿no? Haber podido brindar a toda esta generación que fue la de nuestros padres y a la nuestra por consecuencia, este espacio de una buena vida. El tiempo pasó y muchos años después de haberme yo ya formado en México y de estar trabajando por allá y de haber finalmente luego partido a hacer formación en Francia, decidí volver
y en realidad cuando digo volver debería decir llegar a Argentina por primera vez. Si bien yo había podido vacacionar de tanto en tanto, fue la primera vez que yo decidí instalarme en Argentina. Y decidí instalarme en la idea de reconstruir la historia de mi papá y de poder encontrarme yo con él y con esta historia de un hombre que era un poco un padre, pero fundamentalmente un mito, un héroe, un gran mártir en todo lo que había sido el relato de mi familia sobre su vida y sobre su muerte. Y en el hecho de reconstruir un poco esa historia me encuentro con el testimonio de mucha gente, amigos, compañeros de militancia, compañeros de la vida, gente que había trabajado con él y que había sido también sus pacientes, en fin, mucha gente. Y entre otros me encuentro con un periodista que trabaja en un periódico que se llama Miradas al Sur y que por esos días en que yo quiero reconstruir un poco esta figura, dialogar de alguna forma, por decirlo así, con el fantasma del rey Hamlet, eh, para quienes conocen de esta obra, es obviamente el diálogo entre el padre, una figura fantasmática, y su hijo Hamlet. Eh, Al encontrarme con este periodista, él me cuenta que está en ese momento reconstruyendo, gracias al testimonio de un asesino de esta banda, uno de los arrepentidos que trabajó para esta banda, está logrando reconstruir lo que ha sido el funcionamiento de este grupo de terror, que es un grupo, como les decía, llamado la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, y la CNU, la Coordinadora Nacional Universitaria, que era un grupo de choque de la Universidad de La Plata contra, como les decía, toda la oposición de izquierda que existía en ese momento. Al encontrarme con este periódico, en donde él publica finalmente un artículo sobre mi papá, fue un momento muy impactante para mí, ¿sí? Poder abrir el periódico y encontrarme con la noticia de que gracias a esta investigación, 2 de los asesinos han sido detenidos y que empieza entonces el juicio para llevar adelante una investigación sobre el caso de mi padre y muchos otros casos. Ver la imagen de mi padre en el periódico, ver luego la cara de los asesinos en ese mismo periódico, cerrar el periódico y ver la cara de mi hijo, que en ese momento era un bebé muy chiquito, me hizo entender que era el momento para trabajar con el padre. Me pareció que había llegado el momento de trabajar la temática del padre y bueno, y fue así que empecé a pensar cómo poder estéticamente encontrarme con esta figura. Poco tiempo después, en 2011, me encontré frente a los asesinos en las salas de los tribunales de la Ciudad de La Plata y fue otra vez una experiencia muy brutal para mí, de ver el horror de manera directa, y ahí entendí que yo no tenía mucho que hacer estando en esas salas de justicia, entre comillas, viendo a este Indio Castillo, que es el mismo que vieron hace unas fotos atrás, y este Juan Pipi Pomares, que es el matón principal de la banda. Estas fotos son fotos que tomé yo en el juicio, y este señor Boxer Lozano es este asesino arrepentido que cuenta en primera persona para que este amigo periodista reconstruya el funcionamiento del grupo terrorista. Fue en 2016, como les contaba hace un momento, que se abre un concurso en la ex ESMA, en el Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, en donde la invitación es una invitación a residir durante 2 meses en lo que había sido este campo de concentración y a partir de esta residencia replicar a esta experiencia mediante un proyecto estético, mediante un proyecto artístico. Y fue ahí que hice este primer proyecto, esta primera propuesta, a la cual llamé 80 balas sobre el ala. 80 balas sobre el ala, como verán por el título, es un juego de palabras. Es un juego de palabras entre esto que les había dicho, entre este cuerpo que recibe 80 balas, que es el cuerpo de mi papá, este ala, que es esta figura del deporte, ¿sí? Este corredor del deporte, y al mismo tiempo de ser un deportista masacrado, es un vuelo roto. Es esta idea de un vuelo roto, un vuelo que traspasa y trasciende a 3 generaciones. La generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos y la nuestra. La generación de nuestros abuelos que tuvo que enterrar, si tuvieron suerte, a sus hijos cuando no siguen aún desaparecidos, es decir, son muertes sin cuerpo, son duelos sin cuerpo. En el caso de nuestros padres, que pertenecen a una generación que utópicamente luchó pensando que
un cambio de vida y que un cambio social y un cambio generacional era posible y que sin embargo se vieron enfrentados a la atrocidad de un enemigo con un nivel de violencia, con un nivel de crueldad, con un nivel de perversión como nunca antes se había dado en la historia de las luchas populares en América Latina. Y finalmente nuestra generación, que es una generación que creció huérfana, que es una generación que creció en buena parte sin padres y en algunos casos y en otros casos sin identidad. Ustedes saben que en la Escuela de Mecánica de la Armada, una de las formas de operar que tenía el horror era el hecho de hacer a las mujeres detenidas, desaparecidas en clandestinidad, parir, y que los cuerpos de los bebés que secuestraban eran finalmente dados en adopción a torturadores, generales, policías, militares, que formaban parte de la estructura represiva que había en ese momento. Más de 5.000 personas fueron sustraídas de sus casas y de sus vidas y fueron llevadas a la ESMA y de las cuales se sabe de muy pocos casos que hayan sobrevivido. 500 jóvenes de nuestra generación forman parte de esta generación a la cual se les sustrajo la identidad. Y es gracias al trabajo que han hecho las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, los hijos, que a su vez tienen sede en este espacio, en esta ex escuela de mecánica, que por suerte hoy ya más de 150 jóvenes de nuestra generación han podido acceder a encontrarse con sus familias de sangre y poder finalmente recuperar una identidad que les había sido sustraída y una verdad histórica que no les había sido dada, sino por el contrario, que habían tenido siempre la mirada desde el otro lado del mostrador, desde la gente que había torturado y asesinado a sus padres y que los criaba en el interés de hacerles saber que sus padres habían sido un diablo comunista que había venido a intentar apropiarse de los grandes valores de la Argentina. Al estar aquí, lo primero que quise hacer fue una reconstrucción justamente de la ciudad de La Plata, pensando en esta idea de una ciudad perfecta y preguntándome qué en esta ciudad perfecta falta, qué no está en esta ciudad perfecta. Y mi primera respuesta obviamente fue el ala, ¿sí? Falta Mario. Y entonces lo primero que quise hacer fue una reconstrucción a escala de esta ciudad. Y entonces tomé la estatura de Mario, 1,84 m, y creé una mesa de trabajo, una maqueta de la estatura de Mario, ¿sí? Esta mesa de 1,84 por 1,84, esta mesa a la escala de mi padre. Y mi interés era de alguna forma al reconstruir esta ciudad a escala, este modelo a escala, empezar a trabajar en múltiples capas, ¿sí? Lo primero que hice fue trabajar a partir de la escena del crimen, que es obviamente una escena que me ha sido narrada a lo largo de mi vida incontables veces, y que de alguna forma ejerció y ejerce una suerte de fascinación para mí, y que es una imagen a la cual he vuelto muchas veces, pero que esta vez, por primera vez, podía volver desde otro lugar, desde un lugar no traumático, sino desde un lugar estético. Lo primero que hice fue trabajar con la arquitectura. Me pregunté cómo sería la arquitectura ese 10 de abril de 1975, cómo eran las casas, cómo eran los edificios, cómo se veía la ciudad ese día. Trabajé entonces en la reconstrucción de archivo, en encontrar principalmente postales de lo que sería la ciudad de La Plata ese día y de esta mirada un tanto bucólica y un tanto heroica que siempre tienen las ciudades a la luz de las postales. Y lo que hice fue pasar de este plano gráfico, de este plano de imagen en las dos dimensiones a un plano tridimensional, creando volumen, creando espacios en donde estos edificios pudiesen sostenerse en la maqueta y así entonces poder crear pequeñas escenas, pequeños mundos en miniatura que pudiesen tener lugar en esta ciudad. Escenas inventadas, pero que al mismo tiempo me permitiesen a mí salir de una imagen única de la ciudad y de ese momento y de ese tiempo para preguntarme qué pasaba en esa ciudad al mismo tiempo que mi vida cambiaba para siempre, al mismo tiempo que la vida de mi familia cambiaba para siempre. ¿Qué pasaba en esa cuadra y qué pasaba en ese barrio y qué pasaba en esa ciudad y en otras ciudades y qué pasaba en otros países y qué pasaba finalmente a lo largo de todo el planeta? Esta, por ejemplo, es una imagen del Museo de Historia Natural, que es uno de los espacios emblemáticos y que mayor orgullo le produce a la ciudad. Es un museo donde hay gran colección de dinosaurios.
En este caso yo me serví, por ejemplo, de 2 dinosaurios que mi hijo menor me prestó en ese momento en plástico para crear una pequeña escena sobre la fuga de estos dinosaurios del museo. Pero básicamente lo que me interesa mostrarles aquí es el procedimiento, es decir, la impresión de la postal o del gráfico en 2 dimensiones y el pasaje a las 3 dimensiones. Fue interesante para mí en el hecho de empezar a conversar con gente que venía del campo terapéutico, de la psicología, del psicoanálisis o de la psiquiatría, el que ellos me transmitiesen esta noción que yo hasta ese momento no tenía, y es que el trauma se imprime en nosotros, lo vivimos de manera bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que frente a la imagen, frente a la escena que irrumpe en nosotros, que irradia en nosotros, que se plasma en nosotros de manera de shock, de manera traumática, tendemos a conservarla, tendemos a congelarla y tendemos a ponernos nosotros mismos siempre en el mismo lugar. Ocupamos nosotros siempre el mismo rol y ubicamos esa imagen, a esa escena, siempre en el mismo lugar, de manera plana, de manera bidimensional, como si fuese un friso inamovible frente a nosotros. Y entonces siempre tomamos el mismo rol, siempre somos de alguna manera la víctima de, siempre somos el hijo de, siempre somos la viuda de, el excombatiente de, el pobrecito que, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente entonces poder entender que existe frente a esa mirada bidimensional una posibilidad de tridimensionalizar el espacio, es decir, de crear un volumen en el cual uno puede empezar a poner de pie otras escenas que dialoguen, que de alguna forma compongan una suerte de coralidad que complementa la escena que uno ha vivido y la escena que uno ha venido repitiéndose, porque además el trauma tiene esta posibilidad, esta capacidad de volver de manera sistemática, uno rumia y uno va volviendo siempre a una misma escena, siendo realmente complejo para nosotros corrernos de la relación que hemos establecido tanto con la escena como con nuestra forma de contar la escena y de contarnos la escena que hemos vivido. Luego trabajé sobre la idea del mundo visual, es decir, qué decían las paredes ese día, ¿sí? Y al pensar qué decían las paredes, me interesó pensar en los grafitis, en las publicidades, en los afiches, en las propagandas, en las pintadas políticas que la AAA dejaba al momento en el cual entraba violentamente en las universidades, en las pintadas políticas que en el barrio dejaban las organizaciones guerrilleras, encontrarme con las propagandas que ese día en el periódico salían y entonces ver, por ejemplo, que se promocionaba este mismo Ford Falcon, que era el mismo pero mejor, en el periódico argentino, que había otras propagandas de Itaca, ¿sí? Este fusil con el que les digo que fue asesinado Mario, y al mismo tiempo otras imágenes, ¿sí? Estos chocolates Jack, que eran el chocolate emblemático de los niños argentinos de ese momento, una suerte de precursor de los huevos Kinder, estos chocolatitos con premio adentro. Después, para los que aman el fútbol, como la mayoría de los argentinos lo hacemos, estaba este loco, que era una figura emblemática, que era el arquero de Boca Juniors, el loco Gatti, personaje mítico, una suerte de previo y precursor a Maradona, que en paz descanse y aprovecho para saludarlo. Fue también darme cuenta que ese día, el día que asesinaban a Mario en Los Ángeles, en el Teatro Kodak, se daban los Oscars. Y por ejemplo, Fellini con Amarcord ganaba el Oscar, y por ejemplo, Robert De Niro con El Padrino 2 ganaba el Oscar, y estaba también El Tiburón en cartelera, y Chinatown en cartelera, y One Flew Over the Cuckoo's Nest, una enorme cantidad de grandes mitos, ¿sí? Tiburón, ni hablar, ¿no? Un gran, gran momento de la cinematografía que había en ese momento. Estas son revistas que publicaba la extrema derecha, tranquilizándonos en el decirnos que en el 74 ya los zurdos, o sea, la gente de izquierda había sido terminada y que este 75 le tocaría probablemente a los políticos. Era el momento de conclusión de Vietnam también, ¿sí? Era el desenlace de Vietnam en esos días. De hecho, el día del asesinato de Mario, el periódico titula 30.000 comunistas invaden Saigón, ¿sí? Era el momento en el cual los argentinos cada martes por la noche paraban el país para enterarse de la historia de Rolando Rivas, que era un héroe de telenovela brutal, ¿no? Que era tan, pero tan, pero tan, tan guapo y tan, pero tan, pero tan, tan pobre, y que quería casarse con ella, que era tan, pero tan rica y tan imposibilitada de casarse con él.
Entonces, bueno, la pregunta era siempre si este guapo Rolando Rivas iba a poder con Solita, que era la diva de ese momento. Y aquí, bueno, un poco un panorama de lo que era el 75 en ese momento, ¿sí? A nivel político, a nivel social, a nivel musical, los grandes éxitos de ABBA, nada más y nada menos. Kundera terminaba de escribir La Broma, la Sorbona se tapizaba de imágenes de Lenin y de Mao, Woody Allen terminaba Bananas, Afganistán peleaba en su guerra contra la Unión Soviética, en fin, todo este mundo icónico que se daba cita en esos momentos. Luego también trabajé sobre la idea de reconstruir el cotidiano, es decir, qué pasaba ese día. Y entonces fui a los periódicos, a las revistas, preguntándome cómo es que al mismo tiempo que pasaba esto alguien se enamoraba en el lago del bosque, alguien salía sin más que un pañal a ver cómo eran las paredes de la patria socialista, había gente que se manifestaba, gente que vendía ate de membrillo por ahí en los mercados, y otras figuras un poco menos felices, por supuesto, ¿no? Estas figuras de la doctrina de seguridad nacional que muy poco tiempo después darían un golpe de Estado para instalar la famosa doctrina y el famoso Plan Cóndor, esta coordinadora de represiones internacionales de la América del Sur. Y este es de alguna forma el mundo que configuré, un mundo en donde esta maqueta da cuenta de todos estos elementos, pequeñas escenas familiares, pequeñas escenas sociales, pequeñas escenas personales, y todo esto recorrido por un tren eléctrico que va filmando y que al tiempo que filma va proyectando en simultáneo sobre las paredes del campo de concentración lo que ve. Y fue interesante porque entonces, al momento en el que el público empezó a rodear toda esta imagen y toda esta maqueta, pues el hecho de captarlo con una cámara que venía del tren eléctrico que van a ver a continuación, hacía que ese mismo público estuviese integrado a la escena, ¿sí? Lo que van a ver ahora es una pequeña prueba técnica que no tiene público, pero bueno, les dará una idea de cómo funcionaba un poco este recorrido y también de otra capa que formaba parte del relato, que es la capa sonora, es decir, qué sonaba ese día en la radio, en la tele, en el cine, en los discursos políticos. La Nación, 20 segundos, final completo con locución. Estas son los jingles de la radio de ese día. La campañola se come sola. Vaya, vaya, con Acrocel. A todas partes vaya con Acrocel. A toda moda, con Acrocel. Fibra poliéster de Sudantex. Vaya, vaya, con Acrocel. A todas partes. Con corazón muy grande, grande y mundo sinchar. Ha nacido por tu niño, Nosotros, Dios mediante, vamos progresando paulatinamente cada vez más. Pero para que eso sea una realidad, necesitamos, como dije otras veces, ir cada día trabajando un poco más para ir produciendo más y llevar el país a donde le corresponde, como lo quería el general. Y aquellos antipatria que se opongan, les daré con el látigo. Y aquellos antipatria que se opongan les daré con el látigo, dice la presidenta de la Nación, Isabel Perón, anunciando lo que se viene, ¿sí? Yo quería trabajar con 80 balas, quería recuperar esa materialidad y preguntarme qué se puede hacer con 80 balas, qué son 80 balas, qué son en términos de peso, en términos de volumen, en términos de materialidad de esta especie de racimo de veneno, ¿sí?
y no sabía dónde conseguir las 80 balas. Buscaba por distintos lugares y bueno, y la realidad es que en Argentina no es tan fácil si uno no pertenece a las fuerzas de seguridad, conseguir 80 balas. Y entonces, bueno, pues pensaba si ir a la academia de tiros, si conseguirlo, cómo conseguirlo. Y se lo comenté a otro de los residentes, que es este chico que ven aquí abajo a su derecha, Rodolfo. Y bueno, y un día estábamos recorriendo las instalaciones de la Escuela Mecánica de la Armada y la guía que nos llevaba a recorrer el lugar nos llevó a una de estas salas, que es esta que ven aquí arriba a la izquierda, que es una sala que se llama Capucha, que es la principal sala de tortura del predio. En ese predio, en esa sala, no solamente se torturaba, sino que además había otro tipo de tareas que se le hacía hacer a la gente. Una de ellas es la tarea de imprimir. Tenían una serie de imprentas, básicamente una imprenta, y aprovechaban la capacidad intelectual de los detenidos desaparecidos para imprimir o traducir manuales militares o hacer campañas de propaganda, etc. Nos muestran la imprenta y nos muestran y nos cuentan que, por ejemplo, una de las campañas que se redactó y que se imprimió en este lugar es una campaña emblemática de la dictadura argentina, que es esta campaña Los argentinos somos derechos humanos. Ustedes saben que en el año 78 Argentina organizó la Copa Mundial de Fútbol y que recibió, entre otras visitas, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que venía a ver cuál era la situación de los derechos humanos en Argentina. La dictadura no tuvo mejor idea que sacar una inmensa y masiva campaña en este juego de palabras, diciendo los argentinos somos derechos humanos, ¿sí? Esta campaña fue redactada y fue impresa por detenidos desaparecidos. Cuando vamos a este lugar y vemos esta imprenta, nos muestran también que están los linotipos con los cuales se imprimió esta campaña. Y este amigo que conocía de impresiones y de imprentas tiene un momento de iluminación y me dice, ¿sabes que los linotipos, el plomo con el que se hacen los linotipos es exactamente el mismo plomo que se utiliza para hacer balas? Lo cual me sorprendió muchísimo y me dijo, sí, efectivamente, tan es así que hoy, por ejemplo, es muy difícil conseguir los linotipos porque se utilizan o para hacer balas o para hacer soldaditos de plomo. Y de repente ahí surgió una primera idea metafórica que para mí fue central y que me hizo entender buena parte de lo que yo estaba buscando y queriendo hacer, y fue que yo no necesitaba encontrar esas balas. Yo no necesitaba ir al encuentro de esas balas, sino que yo necesitaba construir esas balas. Que el hecho de poder tomar estos linotipos de los argentinos somos derechos humanos, fundirlos y crear estas 80 balas era una forma poética de poder sacar del cuerpo de Mario esas 80 balas y utilizarlas para otra cosa, ¿sí? En ese momento yo no sabía que si iba a ser un stop motion o un móvil o una instalación o qué podría hacer con ello. Así que bueno, me di a la tarea de construir de fabricar estas 80 balas, que son las balas que aquí ven en pequeños círculos en distintas partes de la instalación, ¿sí? Que fue después la maqueta que hice. Y bueno, y también obviamente estos soldaditos de plomo de los que les hablaba. La segunda metáfora que me ocupó fue una metáfora vinculada a este arbusto, ¿sí? Este arbusto preside la entrada al predio, a la Escuela de Mecánica de la Armada. Cuando estábamos recorriendo en ese mismo momento el predio, la misma guía nos dijo, bueno, y ven ahí donde está, por ejemplo, ahora este arbusto, que es un arbusto inmenso. Pues en la época de la dictadura, ahí había una caseta, una cabina, donde había un francotirador, decía ella, ¿no? Un centinela, cuyo trabajo era apuntar y abrir fuego contra cualquiera que se atreviese a moverse o hacer cualquier tipo de movimiento insospechado. Y un día, dice ella, no hace tanto, no nos queda muy claro cómo, ese pequeño arbusto que ven ahí, que estaba detrás de la cabina, empezó a crecer, 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 hasta el punto que se tragó la cabina. Hasta el punto que fagocitó esta cabina. Y para mí fue la segunda imagen más potente que me regaló esta residencia, de decir, claro, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Constituir esta suerte de
impulso vital, de verde vital, que es capaz de tragarse la cabina del horror, que es capaz de absorber y de abrazar, de crear un dique de protección para que esta cabina esta caseta ya no pueda seguir operando. Y que de alguna forma entonces este hecho que atravesó a estas 3 generaciones no llegue a una 4ª generación, no irradie a la generación de nuestros hijos. Y entonces ahí lo que hice fue volver a la maqueta en la idea de cortar pequeños fragmentos de la maqueta, del piso de la maqueta, ir a buscar tierra del predio de la ESMA, ir a buscar plantas evidentemente abonadas con el cuerpo de la gente que no está más y plantarlas en la maqueta, llenar de plantas la maqueta, la idea de que ojalá algún día esas mismas plantas, esos mismos arbustos, se coman la maqueta. A partir de que empecé a presentar la maqueta, empezó a producirse este encuentro con la gente, ¿sí? Con el público que venía a ver la maqueta, y fue muy impactante lo que empezó a darse, porque un poco en el encuentro con la gente y en la forma de relatar esto, me empecé a encontrar, por ejemplo, con sobrevivientes de la escuela de mecánica, con gente que había sido torturada, detenida allí, y empezarme a dar cuenta de que esta historia que yo contaba por mucho trascendía mi historia personal e iba al encuentro de una historia colectiva, una historia social, que la gente que había vivido una experiencia distinta a la mía también podía encontrarse reflejada allí. Fue muy movilizante para mí el diálogo con ellos. Y ahí entonces la pregunta de si hay algo en el hecho de crear una maqueta que pueda ser de utilidad, así como para mí había sido útil encontrar ese lugar estético, lúdico, de representación, de transposición y al mismo tiempo de documentación, pero desde un lugar indirecto, de una historia personal, si eso mismo podía trasladarse a otras historias personales y sociales, si eso podía ayudar a otros casos y a otras historias de cicatriz personal y colectiva. Y bueno, y ahí entonces empecé a investigar, me empecé a meter con otros campos, con campos que tienen que ver con el arte, pero otros que tienen mucho más que ver con el campo terapéutico, con esta idea de la resiliencia, a partir de este principio que me pareció muy potente y que seguramente ustedes conocerán, y es el principio del kintsugi, ¿no? Que es este arte japonés que consiste en la restauración con polvo de oro de objetos rotos, en la idea de, a diferencia de Occidente, en donde probablemente si algo se rompe vaya rápidamente a parar a la basura, digo, un reloj, un iPhone, una novia, una historia, un país. En este caso, la idea de recuperar, y no solamente recuperar, sino poner en valor aquello que ha sufrido, a través de una suerte de costura en polvo de oro, en la cual el objeto, lejos de volverse un objeto obsoleto, se vuelve un objeto que tiene más valor aún, más preciado aún que si hubiese sido un objeto que nunca se hubiese roto. Me parecía una imagen interesante para hablar de nuestra mirada y de lo que en todo caso me parece potente hacer. Encontré distintos artistas que en sus procedimientos me inspiraron muchísimo sobre cómo trabajar. Les voy a pasar muy a vuelo de pájaro algunos de ellos. Uno es Ai Weiwei, un artista conceptual chino. Riti Pan, un grandísimo cineasta camboyano, que trabaja en la reconstrucción de una serie de masacres que en su país llevó adelante un grupo político que es el Khmer Rojo, y básicamente lo que él se planteaba era el hallar una serie de imágenes sobre una masacre, por ejemplo, para esta película que se llama La imagen perdida, y nunca las encontró, hasta que en un momento, buscando estas imágenes que seguramente documentó el Khmer Rojo, él tiene la posibilidad de entrar a una bodega en donde se encuentra con una enorme cantidad de latas de fílmico de 35 milímetros, y encuentra muchas imágenes, pero no la que él busca. Y entonces en un momento la película cambia de rumbo, en donde él dice, claro, y ahí entendí que la película en realidad no era el encuentro de esta imagen, sino la construcción de esta imagen que no está. Y a partir de poder construir esta imagen que no está, haciendo esta maqueta que él hace, digo, estas imágenes que ustedes ven ahí esculpidas en madera, es él creando esta imagen para luego proyectar en ese mismo espacio de miniatura las imágenes que sí encontró. Y esa idea de reconstruir me pareció muy potente. Luego otros trabajos teatrales, ¿no? Lola Arias, su trabajo en Argentina, después podremos conversar un poco de esto, Máximo Corbalán en Chile, el trabajo de Gabriel Orozco y todo lo que es la relación de México con la muerte y con la posibilidad de desde un lugar lúdico y desde un lugar jocoso,
Digo, así como Orozco tiene en este trabajo Papalotes Negros un homenaje a Posada y a todo el trabajo del grabado revolucionario, pues tomar un poco esta tradición tan nuestra. Otros directores y autores, Philippe Gentil, un autor y director francés que trabaja con el teatro Objetos, que es con quien yo trabajé luego en este universo poético que es el mundo del teatro objetual. Christian Boltanski, también un artista francés cuya familia ha vivido la experiencia del Holocausto y que, bueno, trabaja sobre la imagen de la ausencia. Distintos autores que vivieron las experiencias de los atentados en 2015 y 2016 en Francia y que han tenido una posibilidad de plasmar en novelas gráficas y en un trabajo visual sus experiencias de horror. Marcelo Brodsky, un fotógrafo argentino que creó un proyecto llamado Buena Memoria, en donde él lo que hace es intervenir archivos, trabaja sobre las fotos de sus años de escuela y entonces va interviniendo, va comentando lo que fue del destino de cada uno de sus compañeros, ¿no? Quienes viven, quienes no viven, etc. Un trabajo similar, cercano en algún punto hace Santiago Porter, otro fotógrafo argentino, que trabaja sobre los objetos y la memoria de los objetos, a partir un poco de trabajar con familiares de las víctimas de lo que fue el atentado terrorista que sufrió la comunidad judía argentina en el año 98, el atentado a la AMIA. Entonces lo que él hace es tomar los objetos que estas familias le prestan para fotografiarlos y trabajar sobre la idea de la ausencia. Me encontré también con el trabajo de Melissa Walker, que es una arte terapeuta americana que trabaja en el Hospital Militar de Washington, que es el hospital militar más grande del mundo, y trabaja con gente, con excombatientes, con veteranos que vuelven todos de Irak y de Afganistán con los mismos síntomas del famoso PTSD, del síndrome de estrés postraumático. Y todos coinciden en decir que lo que se les manifiesta en sus situaciones postraumáticas es las caras de la gente que perdieron, que mataron, que no están más, que los visitan a manera de rostros que involuntariamente se presentan permanentemente, en sueño, en vigilia, en cualquier situación. Y ella entonces les propone trabajar con máscaras, es decir, pintar en esas máscaras los rostros que ven. Y cuenta que gente que había venido siguiendo una serie de tratamientos posibles, medicamentosos, no medicamentosos, ligados a la palabra, al movimiento, y que no habían podido encontrar una solución, encontraron aquí una posibilidad de restaurar cierto equilibrio haciendo estas cosas, haciendo estos trabajos. Fue importante para mí también eso, llegar como a un campo más terapéutico y un campo más teórico en el trabajo de Boris Cyrulnik, que es un neuropsiquiatra francés, que hoy es un poco un buque insignia en todo lo que es el pensamiento sobre la resiliencia. Bessel van der Kolk, que es un psiquiatra también holandés que vive en Cambridge. Y todo esto, bueno, finalmente me trajo aquí a París el año pasado a presentar 80 balas sobre el ala. Estas son algunas imágenes de ese momento. Pero fundamentalmente lo que para mí fue interesante y lo que dio origen al proyecto, y es de lo que les quiero hablar también para concluir un poco esta presentación, es del encuentro con la Sociedad Francesa de 2019 y lo que allí pasó. Cuando empecé a hacer esta residencia, hablando con ellos me dijeron, pues para nosotros la verdad que esta pregunta sobre qué significa reconstruir una experiencia traumática a nivel social, pues no sé, eso es una pregunta pertinente, porque hoy estamos atravesando como sociedad eso. ¿Cuál puede ser el rol de la cultura o el rol del arte en la recomposición del tejido social? Es una pregunta obligada para nosotros hoy. Y fue ahí que dije, claro, pues tiene sentido no solamente venir a presentar aquí 80 balas sobre el ala, sino decir, he aquí mi historia, he aquí la forma que yo elaboro una historia social de la Argentina en los 70s, he aquí mi país. ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes se hacen? ¿Cuáles son las temáticas necesarias para tratar hoy? ¿De qué manera podemos preguntarnos? ¿De qué manera podemos lanzar al tejido social las preguntas pertinentes? ¿Sí? Y fue ahí que entonces creé este proyecto, ¿sí? Maquetas íntimas. En esta idea, ¿no? Tomando un poco
esta idea de Sartre, de somos aquello que hacemos con lo que han hecho de nosotros. La pregunta a esta altura no es qué pasó, qué hicieron, qué nos hicieron, sino qué hacemos nosotros con ello, qué podemos hacer hoy con ello. Y a partir de 3 ejes fundamentales, representación, memoria y lazo social, pensé en la creación de un laboratorio que de alguna forma reuniese gente que viene de experiencias diversas, pero todas vinculadas a una experiencia emblemática o traumática, y que se pudiesen reunir a lo largo de una semana a trabajar juntos, con el cuerpo en movimiento, con máscaras, con objetos, y con la reconstrucción de un evento en el interés de volverlo maqueta. ¿Sí? El primer grupo que respondió a mi invitación fue la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo, que agrupa a la gente que ha vivido Charlie Hebdo, Bataclan, Las Terrazas, Niza, todos los atentados que Francia ha venido sufriendo en los últimos años. Y al mismo tiempo con grupos de artistas, fundamentalmente venidos aquí en el exilio, artistas africanos, mujeres de Medio Oriente, que vienen censuradas por ser artistas, por ser mujeres o ambas, y que encuentran aquí en Francia un espacio de trabajo. Entonces, bueno, fue encontrar gente que del teatro y gente que de distintas problemáticas viniese a compartir esta experiencia y a trabajar juntos durante una semana. Y estas fueron algunas de las experiencias que tuvimos la suerte de transitar. Inicialmente era un primer proyecto en Buenos Aires en el 2019, luego en Francia, como les decía, con gente que vivió distintas experiencias. Ahorita les voy a contar un poquito más en detalle sobre esto y sobre los hallazgos que me pareció importante brindar sobre el tiempo que trabajamos juntos. Gente de distintas generaciones, gente de distintos, como les digo, de distintos orígenes étnicos, profesionales, sociales, se encontraban y durante una semana, de manera intensa, intensiva, creaban de manera grupal, cada uno su maqueta, pero al mismo tiempo en este intercambio que se producía en el hecho de estar compartiendo la experiencia de residencia una semana juntos. Quiero hablarles de esto que para mí es la esencia de lo que he podido encontrar en este trabajo, y es la idea de la contaminación poética. Les voy a contar algunas historias y básicamente contarles que si puedo contar estas historias tiene que ver con la enorme generosidad de la gente, de los participantes que transitaron estas experiencias y que tuvieron la nobleza de permitirme hablar de ellas y autorizarme a hablar de ellas. Así que bueno, lo hago con la autorización de cada una de las personas que participó. El primer caso del que les quiero hablar es el caso Susi. Susi tenía 17 años en 1977, una joven estudiante argentina, muy comprometida en la lucha estudiantil, al mismo tiempo que su hermano Jorge, un estudiante universitario de 23 años, muy comprometido y buscado por las fuerzas represivas. Una noche un comando del ejército argentino entra en la casa de Jorge y de sus padres buscándolo a Jorge. Jorge no está, esa noche no está. El comando, en vez de irse, decide en nombre de Jorge llevársela a Susi, llevarse secuestrada a Susi. Pese a la resistencia de los padres, pese a la súplica de inocencia y a todo lo que Susi, que en ese momento está en pijama y con los tubos para el pelo en la cabeza, implora, se la llevan de cualquier modo. Cuenta Jorge, que es quien hace el laboratorio, que los días que siguieron a la desaparición de Susi fueron días en los que la mamá siguió un poco la ruta clásica de las madres argentinas de ese momento. Ir a tocar las puertas de los cuarteles, de las comisarías de policía, de las iglesias, buscando a alguien que le dé información sobre el destino de Susi. Y no hay forma de que nadie le diga absolutamente nada. Cuenta Jorge que el máximo orgullo que tenía esta familia era la trayectoria estudiantil de Susi, que era una brillante estudiante, dice él, y que su madre y su padre, muy orgullosos, siempre pensaban en Susi como una brillantísima estudiante, como la mejor estudiante, dice él. De una escuela, que en ese momento era una escuela bastante emblemática de Buenos Aires, llamada el Eccleston. Entonces el hecho de que Susi fuese la mejor estudiante del Eccleston para esta familia era un evento fundamental.
Cuenta Jorge que conforme Susi sigue sin aparecer, la madre empieza a llevar adelante una suerte de pequeño ritual, que es que cada semana saca la ropa de Susi del closet de Susi, la lava a mano y la sube a tender al sol para que se seque. Y que él en particular se ha quedado fascinado con un guardapolvos de Susi. ¿Qué es el guardapolvos? Es esta bata blanca con la cual los estudiantes, los escolares argentinos van a la escuela. Y cuenta que en esa bata había una serie de gises. Y Jorge dice que Susi era tan buena alumna que lo que hacía cada vez que volvía del Eccleston era traerse gises para seguir trabajando en la escuela en un pizarrón que ella tenía. Y que un día, él en su fascinación por estos gises los cuidaba y los conservaba, y que un día este guardapolvo no tiene más los gises, y que él busca desesperadamente los gises y que esos gises no aparecen por ningún lado. Y que en ese momento él pudo intuir que Susi tal vez no volvería más. Escuchamos esa historia, obviamente todos muy, pero muy impactados. Jorge ha traído una serie de fotos que me da y me dice, nadie las ha visto en los últimos 40 años, toma, te las muestro, a lo cual yo le digo, úsalas para hacer tu maqueta, empieza a trabajar sobre la maqueta, pone las fotos sobre el cartón en el cual empieza a hacer la maqueta, termina de contar todo esto y a la mañana siguiente nadie habla. Otra de las participantes dice, Jorge, yo quisiera decirte una cosa, ayer no quise hablar, no pude hablar, muy conmovida por tu historia, pero quisiera que sepas una cosa, y es que yo soy maestra del Eccleston. Y esta mañana yo estuve en el Eccleston y te traje algo. Abre su mochila y de la mochila saca una pequeña caja y de la caja saca los gises. Para Jorge fue un momento inenarrable, de una emoción muy profunda, en donde obviamente entró en un llanto muy profundo, en donde se sumaron los otros y ellos dos se fundieron en un abrazo. Fue un momento muy conmovedor para el grupo, pero fundamentalmente lo que fue interesante es que esas fotos que hasta ese momento y que Jorge cuenta durante 40 años habían permanecido no solamente guardadas, sino de manera totalmente horizontal, gracias a estos gises, gracias a los gises que esta otra compañera le trae, él logra por primera vez enderezar la imagen de Susi, pararla. Y a partir de que para esta primera imagen que ven ahí de Susi con los padres, puede parar esta segunda imagen y puede empezar a parar, volver vertical, poner de pie nuevamente a Susi, encontrarse con una Susi que no es solamente la Susi horizontal. Y también lo interesante es que ella no solamente le trajo estos gises, sino que le trajo unos broches para la ropa, ¿sí? Estos ganchitos para la ropa. Y entonces Jorge puede al día siguiente ir a la casa de su familia y trae de su nieto un calcetín que el nieto le da, y con ese calcetín arma la ropa de Susi para poderla colgar en la maqueta, ¿sí? Y bueno, fue realmente una primera experiencia muy potente. En París, una segunda experiencia que me tocó mucho también fue esta experiencia del caso Bataclan. Como ustedes saben, Bataclan es una sala de conciertos que fue atacada por un comando fundamentalista islámico. La chica que ven arriba a su derecha estaba esa noche en el concierto de Eagles of Death Metal, que es el grupo que estaba en ese momento tocando en un concierto. Fue con sus dos mejores amigas. Cuando empieza este comando a abrir fuego, ella escucha, dice, una voz que le dice para dónde ir y logra escapar, esconderse y salir. Sus dos mejores amigas mueren en el intento. Estas amigas son estas dos amigas que ven en la foto abajo a la izquierda. Ella dice que quiere homenajear a estas amigas, pero que la única foto que tiene de las tres juntas es una foto de cuerpo, de medio cuerpo, y que ella no quiere tener una foto de medio cuerpo, sino que ella quisiera verlas de pie, porque no las puede ver más de pie. Entonces lo que hicimos ahí fue, yo le propuse, empezando a platicar juntos, ella me decía, me doy cuenta que íbamos las tres vestidas de la misma forma. Y entonces lo que hicimos fue pedirle que viniese vestida de la forma que ella iba vestida esa noche y de la forma que las otras dos iban vestidas, y que de alguna forma, para poderles dar cuerpo a estos otros cuerpos que no tienen ese cuerpo entero, ella pudiese hacer en una sesión de fotografías en los cuerpos de sus amigas, pudiese prestarle de alguna forma su cuerpo a los cuerpos de sus amigas. Y a partir de eso lo que hicimos fue que con esos cuerpos, sumados a los rostros de sus amigas,
compusimos nuevamente estos 3 cuerpos, que son los cuerpos que ven abajo a su derecha. Y para ella lo interesante era mostrar esta escena desde 2 pequeñas mirillas, ¿sí? Como si fuesen 2 ojos de rifle, que son las 2 mirillas que ustedes ven ahí atrás, desde las que se veía la maqueta. Esta es la presentación de la pieza en un museo en París. Otra segunda historia que tiene que ver con lo mismo, con esta idea de contaminación poética. Y cuando hablo de contaminación, hablo de este completar aquello que no se pudo completar en ese momento, de la forma en la que uno hubiese querido completarlo. Esta señora que vivió la guerra de Argelia cuenta que a sus 7 años, viajando por Argelia en el coche con papá, mamá y el tío, las fuerzas de ocupación francesas detienen el coche y los someten a una situación de violencia. Y que ella se da cuenta que no tiene ninguna imagen de ese momento ni de su infancia en Argelia. Ella vive en Francia y ya no tiene imágenes de ese momento. Y entonces fuimos a un material de archivo para que ella pudiese encontrar su barrio y su lugar en Argelia. Y le pedí que viniese vestida de la manera en la que ella suponía o recordaba haber estado vestida en ese momento. La foto 2 es exactamente eso. Y finalmente en la foto 3, habiendo hecho una sesión de fotos, pues hicimos este fotomontaje, este Photoshop, que para ella, que nunca había visto el Photoshop, fue realmente muy, muy impactante como poderse integrar a la escena, a esta escena, que obviamente no es una escena real, pero sí es una escena profundamente verosímil para ella y para quienes narran de alguna manera, ¿sí? Este es el caso de un artista congoleño que huye del Congo, muy comprometido políticamente, huye porque su vida corre riesgo y se da cuenta de que no tiene ninguna imagen del momento en el que huyó. Hicimos lo mismo. Fue un trabajo de pedirle que reconstruyese un poco esa escena, tanto en lo que era la ropa, como en lo que eran las cosas que él llevaba, como lo que eran las situaciones, y a partir de eso pudimos reconstruir una sesión de fotos de estudio, que fue además tomada por otro fotógrafo, por un fotógrafo colombiano que también estaba trabajando, cuyo padre fue secuestrado por las FARC y estaba trabajando sobre la historia de su padre. Entonces él les fotografiaba y entonces hacíamos ahí los montajes. Y por último quiero hablarles de este caso para cerrar y para explicar un poquitito cómo ha sido el proceso. Esta chica, esta señora, vivió el atentado a Charlie Hebdo, vivió el ataque a Charlie Hebdo. Ustedes saben que fue un ataque a esta revista satírica en donde 2 hermanos, los hermanos Kouachiche, atacan una reunión de directorio de esta revista satírica. Pero entran sin saber muy bien a dónde van, entran a un edificio en donde Charlie tiene sus oficinas, pero no saben a dónde van. Y entonces entran por una oficina de cualquier otra cosa, una oficina de construcción, fabricación y diseño de juguetes para niños, de la cual ella es gerente y fabricante. Entran pensando que ahí es Charlie, dicen, ¿dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? Y ella dice, esto no es Charlie, esto no es Charlie, yo no sé exactamente dónde es. Ellos piensan que ella se está burlando de ellos y empiezan a abrir fuego. Y empiezan a abrir metralla para todos lados. Y eso para ella fue una experiencia obviamente enormemente brutal, porque además después ella escucha todo el sonido de estos hombres subiendo y masacrando a los periodistas y dibujantes de Charlie, etc. Cuando hablamos en ese momento, ella me dice, y me doy cuenta de que lo único que retengo de esa imagen, de ese encuentro con estos hombres, son sus ojos. Y yo le digo, ¿qué retienes de ese momento? Y me dice, estos ojos de niño, estos ojos casi inocentes que están tan asustados como nadie, pero no me los puedo sacar de encima. Y empezamos a trabajar y en un momento ella se dio cuenta de que uno de los objetos que ella fabricaba en este lugar de juguetes eran estos ojitos. Y a partir de poder tomar estos ojitos, pudo empezar a jugar la escena. Y entonces pudo empezar la escena de abajo, son estos mismos ojitos ya pintados, parados sobre 2 Kalashnikov, que son los fusiles que ellos usaban para el ataque. Y pudiendo jugar esta escena de estos hermanos, llegando con sus ojitos y sus Kalashnikov a esta oficina, donde todos estos juguetitos que ven son los objetos que fabrica ella y que fabricaban en esa oficina, fue muy interesante porque en un momento ella hizo un lapsus, tuvo un lapsus, que es estos hermanos se llaman Kouachiche,
y ella les llamó los hermanos Pois Chiche, que en francés quiere decir garbanzo. Y de repente entonces, jugando con estos hermanos Pois Chiche, aparecieron los dos hermanos garbanzo, los hermanos Pois Chiche. Se mató de risa, y todo el mundo se mató de risa de esa escena, y fue muy impactante cómo a partir de que estos hermanos Pois Chiche, que son los hermanos del terror máximo en su imagen, pasaron a ser los hermanos garbanzo, ella pudo de alguna forma pudo empezar a crear la escena y empezar a jugar y empezar a hacer toda otra serie de cosas que hoy le permiten volver a su trabajo de alguna manera y haber podido tener este laboratorio desde un lugar que en otro contexto probablemente hubiese sido muy difícil. Y aquí cierro diciéndoles esto, y es que ha habido otras temáticas, otras historias, ¿sí?, vinculadas a otros distintos conflictos, la Guerra Civil Española, una historia de una fuga de gas en la ciudad de París. Por ejemplo, fue el trabajo que hicimos el año pasado con participantes en el Museo de Arte Contemporáneo Salce, en la ciudad de Morelia, con la UDIR, trabajos que tienen que ver con el narco, trabajos que tienen que ver con el desplazamiento por violencia, trabajos que tienen que ver con la búsqueda de las madres, en fin, toda una serie de trabajos que fue muy, muy, muy hermoso y muy impactante para mí poder hacer en México en ese momento. Y finalmente este es un trabajo con jóvenes víctimas de atentados terroristas de distintos países que se encontraron 20 jóvenes a crear maquetas juntos, maquetas comunes. Y fue interesante como de repente gente que venía de países no solamente disímiles, sino en otros casos también enemigos, en el hecho de tener que crear maquetas comunes pudieron compartir, digo, un israelí con un libanés, con un palestino, encontrarse a crear un espacio común y en qué devinieron esas maquetas, que son las maquetas que presentamos para ese congreso. Así que después de esto, quiero simplemente presentarles a algunos de los participantes de estos laboratorios, a quienes agradezco muchísimo, de la misma forma que les agradezco a ustedes esta participación y esta escucha. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por compartirnos tan hermoso y tan estimulante trabajo. Ahora tenemos todavía algunos minutos para poder dialogar contigo. Si alguien aquí en la sala de Zoom tiene alguna pregunta o algún comentario que compartir con Pablo, con gusto le escuchamos. ¿Quieren? A mí me gustaría comentar algo. Sí, Emiliano, por favor. En principio, muchas gracias, Pablo. La verdad es que ya tenía alguna noticia del trabajo que hacías, pero la descripción ha sido, la verdad es que muy conmovedora en el mejor sentido del término. Es decir, creo que remueve, en mi caso, muchas ideas que me interesan. Una de ellas es la de memoria. Y me gustaría que nos comentaras algo sobre, digamos, tu experiencia en términos de materialización de la memoria y de dar lugar a lo que no se puede representar porque no hay, digamos, testimonio directo de ello, ¿no? Recuerdo el verso de Paul Celan que dice: nadie testimonia por el testigo. Y de alguna forma creo que este trabajo que tú haces es un homenaje a ese tipo, digamos, de afirmaciones poéticas, ¿no? De encontrar una memoria de lo que no está materializado, pero se tiene que materializar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Memoria es, te diría yo, el corpus emblemático del trabajo. Y memoria en un intento de discernir qué parte de esta memoria, qué parte de este espacio del recuerdo es un espacio construido por nosotros, entendiendo que siempre todo espacio de memoria es un espacio construido, no es un espacio real. Y qué espacio de esta construcción es un espacio asistido por un cuerpo social. Un cuerpo social que puede ser la familia, que puede ser la comunidad, que puede ser una cultura,
hay un cuerpo social operando sobre un cuerpo personal, y en ese punto nuestra memoria será siempre contaminada, en el mejor sentido y en el peor sentido, en cualquier sentido, por toda esta irradiación. Y a mí lo que me interesa en particular tiene que ver con decir, intentemos discernir qué parte de ese relato te pertenece y qué parte de ese relato, a fuerza de volver a él, se ha ido modificando, porque entonces ya no te acuerdas si esto es lo que pensaste o viviste, o lo que te contaron, o la foto que tuviste, o estas 3 fotos que tienes en la cabeza y que finalmente constituyes en una sola, o lo que dijeron los medios, o lo que leíste en algún lado, o lo que mamá permanentemente repitió y entonces uno termina integrando o naturalizando, etc. Pero para mí lo interesante no tiene que ver con lo real en ese punto. Siempre distingo aquello que es lo real de aquello que es lo verdadero. Yo hablo siempre de un espacio verdadero, es decir, de un espacio verosímil. Y cuando hablo de verosimilitud, hablo de un espacio que en términos sígnicos, en términos de signos, sea consistente con el mundo de iconos que uno está planteando en un relato, ¿sí? Y entonces, vuelvo a los ejemplos. Mucho más importante que tener las 80 balas reales es poderlas fabricar. Mucho más importante que la foto real de la niña en Argelia es poder hacer ese salto poético de construir, de componer, de reconstruir algo. Los gises reales de ese guardapolvo de Susi no tienen sentido sino en el acto de otro que viene a completar poéticamente ese espacio, en decirte, quiero decirte que yo soy maestra de este lugar y esto es para ti. Te traigo algo que no tenías y que es imprescindible en tu narración, que es imprescindible en tu relato, pero que siendo real, digo, y es lo que hacemos los artistas, si yo sangrase realmente en escena, tú no hablarías de un crimen en escena, hablarías de una situación bizarra que es un actor que tiene, ¿no? La función de la ficción es crear esa distancia necesaria, es crear esa metáfora, ¿sí? Ese espacio imaginario que no es ni mi imagen ni la tuya, sino la imagen que se produce en el encuentro de 2 imaginarios y que produce finalmente la metáfora, ese tercer cuerpo que es la metáfora, ¿sí? Y me parece que en ese sentido es atender a la función metafórica de la memoria, mucho más que a una función fidedigna, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Fernanda. Sí, me llama la atención esto que dices ahorita porque estaba tratando de hacer el vínculo entre lo colectivo y lo individual y cómo es posible que uno se sienta aludido, que se sienta perteneciente a cierta historia o a cierto campo de memoria o de recuerdos a través de este proceso metafórico, porque creo que es mucho más complejo cuando uno lo ve en el ámbito de lo real, o sea, decir, también soy parte de o me corresponde cierta o sí, me involucro en esta sociedad o en eso que sucedió socialmente, que es parte de donde pertenezco, y hacerlo en ese plano real me parece mucho más complicado que en el plano metafórico, como ser más empático y además poder ser y poder involucrarse, ¿no? Y en algún momento decir, bueno, esto también me corresponde, ¿no? O esto también es parte mío. Y no sé si también trabajas algo así o se ha sucedido algo así en alguno de los casos en los que te has relacionado. Seguro, sí. Y ahí para mí tiene particular pertinencia esta noción de intimidad, justamente, porque en un principio yo pensaba que lo íntimo estaba contrapuesto a lo público, y ahora me doy cuenta de que no, de que en realidad lo íntimo está contrapuesto a lo privado. Es decir, lo privado es aquello que me pertenece a mí, aquello que sucede en el momento en el que yo cierro la puerta, bajo el telón y entro a mi mundo personal. Lo íntimo, en cambio, es compartible. Hay una intimidad que uno puede compartir con otro, ¿sí? Y esa intimidad, lo interesante a mi modo de ver, y volviendo a esta cuestión del tercer cuerpo, es que no es ni la mía ni la tuya, sino es esa intimidad que creamos juntos. Y en ese punto es donde yo me pregunto cuál es el nexo entre la historia personal y la historia social, entendiendo que toda historia personal es una historia social, en términos de no hay texto sin contexto y viceversa, digamos, en el momento en el cual yo me desenvuelvo culturalmente como sujeto de una historia, como sujeto de una generación, como sujeto de un determinado tiempo, estoy necesariamente irradiando y al mismo tiempo contaminado por ese propio contorno, por ese propio contexto. Y cuando yo hablo de no
partir de lo real no significa que no haya un involucramiento, significa que el dispositivo como tal busca componer desde un lugar metafórico, y en ese lugar metafórico ir al encuentro de lo real, por supuesto. ¿En dónde sucede el encuentro con lo real? En ese punto en el cual encontramos la metáfora que me permite a mí, sujeto de la historia, nombrar una historia que de manera frontal y directa sería inenarrable, y al mismo tiempo a un espectador poder hacer cuerpo con ese relato, es decir, generar un espacio suficientemente vacante para que el espectador tenga de alguna forma la posibilidad de completar con su propio espacio imaginario y con su propia historia personal. Si aquello a lo que el espectador atiende es una historia absolutamente homogénea, absolutamente autosustentada y absolutamente satisfecha, por decirlo de alguna forma, el espectador ya no tiene lugar, es endogámica, es perfectamente eso, es hermética. Y a mí lo que me interesa es esa fuga, esos puntos de filtración en donde yo puedo dialogar con un espectador. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntarle algo a Pablo? Yo. Mariana. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por estar aquí casi ya en tu casa, ¿no? Que es la UDIP. Sí, el otro día estaba trabajando otra vez por cuestiones poéticas, ¿no? Y decir, pues es un poco el proceso poético que ahora también llamaría Cecilia, ¿no? Que estamos trabajando en conjunto. Esta metáfora, como habla Riquer, un poco el proceso cognitivo de la metáfora, donde está la imaginación y donde está la emoción, ¿no? Y me parece que lo que hace, claro, aparte del teatro, ¿no? Que eso ya es un mundo que yo desconozco, que es ese proceso del gesto que es tan significativo y tan poderoso finalmente, ¿no? Que es el proceso ya material con el objeto que detona, ¿no? Detona toda esa significación. Pero me parece muy interesante el trabajo justamente tan similar a la poesía, a ese lograr ese proceso de traslado, ¿no? De un lugar a otro y de un traslado de un tiempo al otro, que hace justamente, pues que llega a esos procesos que tú ya lo has elaborado más en decir, ¿no? Que en una poesía yo veo, bueno, va más a una imagen, pero hay un proceso de imaginación y de emoción que tiene que ver también con el lenguaje, ¿no? Y ahí repercute, o sea, siempre me parece pues muy admirable, realmente te felicito, y bueno, es una parte hermoso lo que has hecho con los trabajos de las memorias, ¿no? Y creo que, como siempre lo he dicho, la memoria puede ser un trabajo, una herramienta poderosa, ¿no? Para trabajar el presente, ¿no? Y para, en estos casos, es restituir, sanar, o lo que se le pueda llamar, porque no quisiera decir sanar, no sé si uno sana de esas cosas, pero a lo mejor entrar en paz con ciertos elementos, pero pienso que es una herramienta utilísima y justamente trabaja con todo esto de representación, que nosotros que estamos viendo este mundo nuevo, este mundo de la virtualidad con representaciones, cuán necesario va a ser otra vez trabajar, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia tendrás otro reto ahí. ¿Qué significó el no poder estar en una virtualidad, ¿no? Que te deja en esa bidimensionalidad. Y bueno, simplemente me parece que son como comentarios, pero creo que es importantísimo en ese trabajo de representación, memoria, gesto, ¿no? Y poesía. Así que muchas gracias. No, por favor. Y que me parece, digo, complementando esto que dices, Mariana, y que me parece totalmente así, que son tiempos en donde la pandemia ha pasado a poner al descubierto nuevamente algo que estaba y que está, por supuesto, ahí, que es esta herida invisible, esta herida social, ¿no? Y me parece que en ese punto se vuelve imprescindible encontrar formas de volver a pensar, de volver a visitar el relato, de volver a visitar la forma en la cual configuramos estas verdades de alguna manera, y me doy cuenta de que de alguna manera
cuando yo pensaba que esto era un proyecto para artistas que habían vivido una experiencia traumática, me quedaba corto porque me doy cuenta que hoy casi cualquier experiencia es maquetizable. Experiencias ligadas al género, experiencias ligadas a la memoria, a la migración, al rol de la mujer, a la violencia familiar, a la cuestión ambiental, ¿no? Hoy a la pandemia, ni hablar. En fin, digo, lamentablemente en donde uno mire y uno haga así, rasca un poquitito, aparece un drama, ¿no? Y me parece que también es una pregunta necesaria, ¿cuál es nuestro lugar ahí? ¿Qué tenemos nosotros para aportar? Yendo también a tu pregunta, Fernanda, de cuál es ese rol que nosotros podemos tener de restitución, de alguna forma, de devolver o de poder lanzar al tejido social preguntas pertinentes, temáticas necesarias, acciones urgentes, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Cecilia, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Esto fue verdaderamente una excelente presentación, muy conmovedora y muy fuerte, pero al mismo tiempo me baso yo un poco en la palabra resiliencia. Cuando tú hablabas, Pablo, de contar la historia como representación personal, ¿no es cierto? Viendo desde ese punto de vista el trabajo tan diverso que se realiza a partir de esta, de la tragedia o del dolor o de esta violencia vivida, salta de alguna manera, por lo menos para mí, puedo estar equivocada, la resiliencia como este valor de universalidad que tiene, ¿no es cierto? Que no existe, no se pueden comparar horrores, ¿sí? Pero existe dentro de el atravesar por una situación de violencia y el rememorar esa situación y el crear a partir de esa situación de violencia, creo yo que existe entre todos los que lo hacen, ya sea en las artes plásticas o en la literatura o en la música incluso, ese concepto que es universal, ¿no es cierto? Que es finalmente, es mi historia personal, pero yo sé que vas a saber de qué se trata, ¿no? Ese poder reconocernos entre nosotros a partir de quizá historias tan ajenas y tan foráneas, ¿no? Hay un momento de reconocimiento que se da en esa resiliencia que creo que tú hablas, que viene a partir del uso metafórico, ¿no es cierto?, en el trabajo que se hace en esta maqueta. Y eso me pareció fantástico porque generalmente, no todo el mundo, pero mucha gente tiene esta idea de que quien ha pasado por una situación violenta, quien ha pasado por una situación de terror, etcétera, es un grupo muy exclusivo, digamos, ¿no? No, gracias a Dios, o sea, no todo el mundo ha pasado por esas situaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, no es un grupo exclusivo porque se puede identificar, por ejemplo, la violencia de género o el hambre, porque toda la sociedad, Cecilia, de una u otra forma son depositarios de esa violencia y claro. son depositarios de esa irradiación. Uh-huh. No es necesario ser un perpetrador para formar parte de una estructura violenta y no es necesario ser un golpeador o una mujer abusada para formar parte de una trama vincular, ¿no? Y ahí me parece, bueno, que esa es también una de las partes centrales del trabajo y es, a ver, en el hecho de crear panorámicamente, en el hecho de poderme abstraer de esta es mi historia, yo la he venido viviendo aquí, de repente tomo distancia, el mundo de alrededor puede empezar a aparecer y en el mundo de alrededor hay otras historias y hay otras vivencias y otras formas de narrar y entonces también para mí es liberador el hecho de saber que no estoy solo,
También es liberador el hecho de saber que el drama humano es un drama compartido y que tampoco hay tantos dramas, de que básicamente el drama humano son 4 o 5 historias que nos reúnen, que nos agrupan, que nos conmueven, y el resto de alguna manera son variaciones sobre esa misma matriz, sobre esas mismas, digo, desde la primera historia de la tragedia griega hasta el último de nuestros nietos, contaremos básicamente los mismos milagros y los mismos dolores. Y para mí, ¿sabes? Hay un punto en el cual los franceses dicen esto de la pequeña historia y la gran historia, como la historia personal y la historia social, ¿no? En este encuentro entre la pequeña historia y la gran historia, aparece esta cuestión de lo que yo llamo la justicia poética, ¿sabes? Que es, haciendo este proyecto, Cecilia, yo me di cuenta primero de que yo soy un enorme descreído de la justicia, de que esta idea de la justicia ejemplar, pública, moralizante, restauradora, etcétera, no existe en nuestros países, no existe en ningún lado, en realidad, digamos. La justicia funciona al servicio de un coto y de una serie de intereses, pero básicamente lo que me di cuenta es que yo necesitaba hacer esta obra para contarle a mis hijos quién había sido su abuelo, para poder dar testimonio de una ausencia. Claro. Y que para mí era mucho más importante finalmente esa justicia que el hecho de volver a los tribunales a que les den 10, 20, 50 o 500 años a 2 pobres lúmpenes, que a esta altura del partido a mí no me cambia en nada, ¿sabes? Ojalá ya haya justicia, pero no pasa por ahí, no pasa por ahí. Sí. Y me parece que el trabajo hoy, esa justicia poética, tiene que ver con correrse de ese lugar del estigma. Porque así como esto que tú dices, y es, hay sectores que se consideran, o la gente los considera únicos en ese punto, también uno tiende a posicionarse en un lugar, y entonces uno asume un rol personal, social, colectivo, que tampoco es sano, tampoco hace bien, y que es necesario poder desolemnizar y poderse correr de ese lugar tan estructurante y tan identitario que también tiene ese lugar del dolor, y es correrse del lugar de la víctima. No dejar más ese lugar ocupado. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? Bueno, yo ahorita se fue la luz en mi casa, pero ya regresé, me perdí la intervención de Cecilia y la respuesta de Pablo, lo siento. Pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad y preguntarle a Pablo. Bueno, Emiliano lo expresó mejor, digamos, la inquietud que tenía yo respecto a la memoria, la participación que tiene la memoria. Pero yo también pensaba en términos del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos puede llevar poder tener la capacidad para reconstruir un evento, ¿no? Y también eso me llevó y recordé que justamente este fin de semana leí la novela de Rafael Pérez Gay, El cerebro de mi hermano, donde él pues básicamente lo que hace en la novela es recrear ese evento traumático que fue la muerte de su hermano, de José María Pérez Gay. Y hay una parte, y cito textual, en la novela donde dice: no se necesita ser médico para observar e inferir, sobre todo cuando la memoria permite darle un orden lógico a los hechos, un orden que no tiene el presente. Por eso Kundera afirmaba que pasamos por el presente con una venda en los ojos. Solo cuando hemos pasado ese momento podemos quitarnos la tela de encima, voltear y ver lo que ocurrió. Así me retiro yo la tela en estos días tristes. Entonces me gustaría saber, Pablo, para ti, el tiempo, qué rol o cómo lo ves o cómo lo experimentas en estas representaciones que haces. Y una pregunta, digo, igual no sé si tenga mucho sentido hacerla, pero en todo este trabajo, quien hace la maqueta es quien ha sufrido, ¿no?, algún evento violento, ¿no? Quizá ha sido víctima de algún tipo de abuso. Pero tú le ves posibilidades en la creación de estas maquetas para poder sanar también a los agresores. Es decir, supongo o quiero pensar que aún en los agresores hay una pizca de humanidad que
que sufre. En concreto, la pregunta es si también le ves posibilidades a las maquetas, al ejercicio de estas representaciones para poder de alguna manera, no sé si la palabra sea sanar, como decía hace rato Mariana, pero para aquellas personas que han sido las agresoras, ¿no? Mientras la tecnología nos restaura la justicia poética, contesto un poco a tu primera parte, a tu primera pregunta, Mario, que es una pregunta complejísima, ¿no? ¿Cuándo es tiempo? Hay un tiempo para todo, pero ¿cuándo es ese tiempo? Y algo que me ayudó a entender eso fue justamente la visita a México, ¿sabes? Las maquetas en Morelia. En términos de, hasta ese momento yo venía trabajando con una serie de historias o de dramas que habían ya de alguna manera sucedido tiempo atrás. La historia del drama argentino era una historia fundamentalmente de los años 70, es decir, casi 40 años. El drama francés, mucho menos, pero tenía algunos años. Y el momento de ir a México fue un momento de encontrarme con dramas que no solamente no habían sucedido ayer, estaban sucediendo hoy e iban a suceder mañana. Y entonces en ese punto, pues necesariamente la pregunta se me instaló y es, ¿cómo hacer para acompañar estos espacios? Digo, no es una madre argentina que ya vivió la historia de desaparición de Susi, etcétera, etcétera. Es una madre que hoy está buscando desesperadamente un cuerpo y que seguramente mañana lo hará y en ese punto, bueno, pues las necesidades son indudablemente otras. No menores, pero sí que implican de todos nosotros, pues, la necesidad de saber cómo poder acompañar esos espacios. Hay una diferencia entre estar en la herida y estar en la cicatriz. Siento yo que para por lo menos el proceso de metaforización tiene que haber una cicatriz. Si es una herida abierta, creo que las necesidades son otras, que no dudo que pueda ayudar y acompañar de alguna forma, pero desde otro lugar. Y es algo que, bueno, que yo hoy estoy todavía preguntándome e intentando dilucidar, por supuesto, ¿no? Cómo podernos hacer presentes en ese lugar. Hay una imagen que para mí es muy bonita, y es que en algún momento yo estudiaba antropología y una maestra nos hablaba justamente de una pequeña tribu, los Troviand, y nos decía, nosotros occidentales tendemos a pensar que uno mira al futuro de frente, ¿sí? Que uno está mirando el futuro, que uno va hacia el futuro. Y ella decía, curioso pensarlo así, porque uno mira aquello que conoce, ¿no? Para los Troviand la representación del paso del tiempo es uno va de espaldas, ¿sí? Uno va caminando hacia el futuro de espaldas, hacia el futuro. Y entonces es el futuro que va pasando de alguna forma y se va proyectando adelante nuestro. Y entonces lo que vemos es el pasado, no podemos ver el futuro. Y hay algo ahí de decir, bueno, hay ese caminar necesario. ¿Cuánto tiempo es? No lo sé. Pero en todo caso, en un momento, a fuerza de caminar una historia, uno tiene la voluntad o la posibilidad de representarla. Y creo que ese es el punto. ¿En qué momento uno siente internamente que está esta disposición lúdica incluso a jugar con esto, a poner en juego desde este lugar, ¿sí? De esta doble situación del juego? De un juego teatral, de un juego de representación, de un juego infantil y lúdico, y al mismo tiempo con esta cuestión de poner en juego, ponerse en juego, porque hay que tener ganas de revisitar un rol, hay que tener ganas de salir de ese lugar, y ahí también contesto o intento contestar esta segunda parte, en los ojos del infractor, sea quien sea y haga lo que haga este infractor, aquel que no está, ¿no?, en este cuerpo social de la forma que uno hubiese querido o pensado. Yo creo que en todo acto de revisitar, que en todo acto de revisar, no solamente el hecho, porque el problema no es tanto el hecho, de nuevo, el problema no es qué pasó, el problema es cómo uno se narra el hecho, ¿sí?
Y ahí ese es el punto. Y Cyrulnik tiene una mirada que me parece interesante, y es esta cuestión hablando de la resiliencia, ¿no? Esta diferencia entre lo que él llama el trauma y el traumatismo, ¿no? El trauma como el evento, el trauma como el golpe, el trauma como el shock que todos vivimos el sismo del 85. A todos se nos cayó el mundo en ese momento. La diferencia es cómo nos contamos ese evento, cómo revisitamos ese evento y qué somos a partir de la construcción de un relato a partir de eso, que hace que para uno sea un drama inenarrable y que para otros sea una experiencia constitutiva y seguramente íntima y profunda de su vida, pero no somos eso. Pasé la guerra de Vietnam, pero no soy Vietnam. Me sucedió, pero no soy eso, no es el fantasma de toda mi existencia. Murió mi padre, pero mi padre no es su muerte, también es su vida. ¿Cómo me puedo conectar con eso? Con que antes de morir hubo 29 años de historia. No es solamente esa escena de desenlace. En general es difícil, porque uno tiende a quedarse con esos titulares del periódico, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, más preguntas, agradezco muchísimo, Pablo, tu presencia en el seminario donde de nueva cuenta esperamos tener la oportunidad quizá en un tiempo no muy lejano de poderte escuchar de nuevo, y ojalá sea aquí en Morelia, que podamos estar todos juntos, que al final podamos tener alguna suerte de espacio para poder compartir otro tipo de reflexiones. Muchas gracias. También le agradezco a todas las personas que nos siguieron en las transmisiones por YouTube y por Facebook, también a mis compañeras y compañeros de la UDIR e invitados en esta sala de Zoom. No sé, Pablo, si nos quieres compartir algo de cierre. No, agradecerles muchísimo eso, el seguir siendo una casa posible, un lugar al que volver. Así que muy feliz de proyectar nuevamente colaboraciones y encuentros que ojalá sean fértiles y de beneficio para todos aquellos que nos acompañen. Muy bien. Pues muchas gracias. Con esta participación de Pablo terminamos por este semestre las sesiones del seminario. Nos encontraremos de nuevo en enero. Pues nada, muchísimas gracias y un saludo para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Hasta luego.